Ya muchachos, vamos a hacer el mismo proyecto que hicimos en clases. Entonces vamos a agregar un nuevo proyecto, webasp.net. Le vamos a poner nombre de proyecto mantenedor empleado. Y como nombre de solución le vamos a poner CRUD. Voy a guardarlo en la carpeta que generé para el ramo en Dropbox. Y vamos a poner aceptar. Aquí vamos a seleccionar MVC. Cambiamos el modo de autenticación y ponemos sin autenticación. Ponemos OK y le damos a OK. Esto tarda un poquito porque empieza a agregar todas las librerías, jQuery, Bootstrap y todas esas chayas para que se vea bonito. Una vez que me agrego el proyecto, vamos a hacer dos cosas de inmediato. Vamos a agregar una carpeta que se llame DAL. Y dentro de la DAL, solo para que me genere el string de conexión solo, voy a agregar una conexión a cualquier base de datos que tenga de SQL Server. Entonces vamos a agregar una clase. Voy a seleccionar datos, entity data model. Esto lo voy a agregar solo una vez y después lo voy a borrar. Es solo para generar el string de conexión y no tengamos el mismo problema que tuvimos en clase. Entonces se me abre el asistente y pongo nueva conexión. Y aquí escribo el nombre de mi servidor, que para este caso es localhost. Y voy a seleccionar una base de datos cualquiera. Examen, por ejemplo. Prueba la conexión. Pongo aceptar. Siguiente. Me faltó instalar Entity Framework. Nos vamos a ir a herramientas, administrador de paquetes de biblioteca, consola administrador de paquetes, install, menos package, sin espacio recuerden, entity framework, menos version 6.0.0. Entonces cuando termine de instalar, aquí nos va a decir que terminó de instalar. Y terminó. Entonces ahora sí vamos a generar nuestra EDM para generar la conexión. No le pongo nombre porque lo voy a eliminar, pero sí quiero que me mantenga la conexión. Recuerden aquí escribir localhost, seleccionar una base de datos, probar, aceptar. Le voy a poner aquí default connection de nombre. Siguiente. No voy a elegir nada. Voy a poner que sí. Si todo sale bien, me debió haber agregado en el webconfig el string de conexión. Para el cual voy a borrar todo esto. Vamos a dejar connection string. Data source. Localhost. Initial catalog. Vamos a ponerle el nombre de la base de datos. Vamos a poner mantenedor empleado. ¿Cierto? Este es el párrafo de la discordia, el que me dio problema en la clase del viernes. Initial catalog va separado. Seguridad integrada verdadero.
y vamos a eliminar eso. Y dejamos el provider name en system.data.entityClient. En realidad no, es system.data.sql client. Y con eso tenemos. En la sección de Entity Framework es donde tenemos que agregar después el archivo que queremos que se ejecute y que utilice como conexión principal. Entonces, recuerden aquí, después vamos a agregar la conexión. La creación, perdón. Voy a borrar el EDMX, no me interesa, solo quería generar la conexión. Y vamos a agregar ahora entonces nuestros objetos o nuestras clases. Código, clase, vamos a agregar al empleado. Y le vamos a poner apellido ahora, empleado model. Y también vamos a agregar nuestro tipo empleado y el apellido model. Entonces, al tipo de empleado le vamos a agregar las propiedades que correspondan, que sería public int, tipo empleado. Vamos a poner solo id, para que vean que también funciona y lo va a dejar como llave primaria, porque recuerden, existen dos formas de declarar con anotación de Entity Framework la llave primaria. Una es así, y la otra sería el tipo empleado id, y esta es nombre de la clase más o nombre de la clase y después seguido de la palabra id en mayúsculas. Y esto sería una APK para el framework. Y la otra es solo id en mayúsculas. Y esto también es una llave primaria para el framework. Entonces, la próxima propiedad va a ser la descripción del tipo empleado y la relación que vamos a tener con el empleado model. Y esto, como es una lista, porque recuerden, es una relación de unos a muchos, o sea, un empleado tiene es un tipo de empleado, un empleado es solamente un tipo de empleado, pero un tipo de empleado, que es muchos, puede tener muchos empleados asociados a él, por todos los empleados que podemos ir guardando en nuestra tabla. Entonces, como esa relación sería de muchos a uno, o de uno a muchos, vamos a generar una colección de empleados dentro del tipo de empleado. Ahora, como queremos que la descripción sea un parámetro requerido, lo vamos a agregar y nos va a dar error, pero tenemos que agregar el using system.componentModel.dataAnnotations. ¿Ya? Y agregamos eso para que al generar nuestra tabla, el framework identifique que va a ser un campo not null. En nuestro objeto empleado vamos a agregar un entero que va a ser la llave primaria, un string que va a ser el nombre, apellido paterno,
apellido materno, y vamos a agregar la relación como llave foránea del tipo empleado ID, y como es una relación 1 a 1, vamos a cargarle el objeto tipo empleado model, que va a ser un tipo empleado. Le voy a sacar en realidad los model, porque quiero que se genere la tabla limpia. Y lo mismo, no quiero que la tabla tenga apellidos. Disculpen el ruido, pero estoy con la ventana abierta, si no me muero de calor. Ya, aquí se genera exactamente lo mismo. El ID en mayúsculas será interpretado por Entity Framework como la llave primaria, pero si lo pusiéramos así, también lo interpreta como llave primaria. Es interpretado de la misma manera si el nombre de la clase es después del nombre de la clase agregamos la palabra clave ID en mayúsculas. ¿Ya? Entonces hace exactamente lo mismo. No, se me va a desordenar después. Y aquí vamos a agregar el require y resolvemos. Ya. Te voy a poner nombres. Ya, vamos a aprovechar también de agregar. Tenemos nuestros campos requeridos, ¿cierto? Le pusimos required. Vamos a agregar una coma. Y para los campos que son nombres, por ejemplo, podemos decir que el display name ya, sorry, como le iba diciendo, también vamos a agregarle el display, porque lo que quiero que me muestre es, bueno, en este caso no ayuda mucho. ¿Qué quiero que me muestre acá? El nombre, no quiero que me muestre en el formulario como apellido paterno, sino que el nombre quiero que lo muestre como así. ¿Cierto? Y en el campo requerido, el mensaje que quiero que muestre es el apellido paterno es requerido.
¿cierto? También vamos a especificar a ver si me resulta que el largo de este campo va a ser de 50 caracteres. Lo mismo para todos los demás. Este no. Perdón. Solo el requerido para ese. Voy a copiar esto mejor. Ahí. Ahí. El apellido materno requerido va a ser un largo de 50. Y el display name va a ser apellido materno. Aquí el display name para el tipo empleado es tipo empleado. No va a tener un rango. El tipo empleado es requerido. El tipo de empleado es requerido. Apellido materno requerido. También vamos a ponerle el nombre, porque puede tener solo uno. El nombre es requerido. Y eso van a ser las validaciones que nos va a mostrar en nuestro formulario cuando estemos creando un nuevo empleado. Vamos a hacer lo mismo para el tipo de empleado. La descripción es requerida. Y va a tener un largo máximo de 50 caracteres. Entonces terminamos con nuestros dos objetos, que los debía haber creado en la model, no en la DAL. De hecho los vamos a sacar de la raíz. Lo vamos a dejar ahí, sin carpeta. Y nos vamos a ir a nuestra DAL y vamos a agregar Ctrl+Shift+A una nueva clase que se va a llamar contexto mantenedor. Y vamos a generar la herencia al database context. Agregamos el using system.data.entity y construimos o escribimos el constructor que va a inicializar los valores del padre con el nombre de la conexión default connection, ¿cierto? Que es la que especificamos en nuestro archivo de configuración. Vamos a iniciar nuestras tablas. Database set. Vamos a iniciar la tabla empleado. Tengo un error, paréntesis del mal. Database set
tipo empleado, tipo empleados, get set, y vamos a sobreescribir el onModelCreation. Va a decir que el model builder va a ser igual a las convenciones. Le vamos a remover el pluralizing, pluralizing table name convention. Cerramos. Y me da error. Y tenemos que agregar ese using system.data.entity model configuration conventions. Entonces, esto al llamar a la conexión nos crea nuestra tabla empleado, y esto al llamar a la conexión nos crea nuestra tabla tipo empleado. Este método elimina la pluralización de los nombres de las tablas. Limpiamos un poquitito los using que no estamos usando y terminamos con nuestro contexto. Entonces necesitamos una clase que sea la inicializadora y la vamos a agregar, Control Shift A, y vamos a poner inicializador contexto. Y necesitamos que herede de system.data.drop create me faltó, perdón, entity.drop create database if model change. Entonces cada vez que nuestro modelo cambie, que proviene del contexto mantenedor, ¿cierto? Nuestra conexión, cada vez que nuestro contexto mantenedor cambie sus objetos, vamos a eliminar la base de datos y volver a crearla. Public override, ¿cierto? Lo que vimos en clases. Y vamos a crear una lista de tipo empleado. ¿Y por qué esto primero? Porque necesitamos que el empleado tenga un ID de tipo de empleado. Generamos una nueva lista. ¿Y por qué aquí generamos una lista y no un list o un eCollection o un enumerable? Porque necesitamos que sea lo más rico posible al momento de generar el código que sigue, que sería recorrer la lista y agregarle al contexto de tipo de empleados cada uno de los ítems. Entonces, para que sea una lista que podamos recorrer y en tiempo de ejecución ir efectuando otras tareas, como el add a otra colección, necesitamos que sea lo más rico posible en funciones o en métodos. Por ende, vamos a generar con un list y no con una interfaz. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a declarar que es una lista de tipos de empleados. Y vamos a generar un new tipo empleado. Le vamos a setear el ID.
la descripción, que va a ser un empleado de planta. Vamos a copiar eso. ID 2, ID 3. Honorarios. Contrata. Y después, ¿qué queremos hacer con esta lista? La recorremos. Y por cada uno de los recorridos que vamos a hacer, vamos a agregar a nuestro contexto el objeto nuevo que estamos recorriendo. Guardamos los cambios. Y hacemos lo mismo para el empleado. A este no le seteamos el ID porque queremos que se autogenere con el identity. Vamos a crear 4. Este va a ser 1, 2, 3, 3. Rodrigo Amenábar Atria Juan Sepúlveda Campos Pedro Pablos Copano Jaime Díaz Silva. Entonces, después recorremos esta lista y ese empleados hace referencia a esa base de datos que estamos seriando, ¿cierto? Database set de empleados a ese. Entonces ahí le estamos entregando a esa tabla los empleados que acabamos de crear. Le vamos a agregar el emp y guardamos los cambios. Y terminamos con el inicializador del contexto. Entonces ahora vamos a ir al webconfig. ¿Cierto? Y nos vamos a ir al tag Entity Framework, aquí, el que les mencioné al comienzo. Y dentro de Entity Framework, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar contextos adentro. Contextos de base de datos. Y vamos a agregar uno. Y ese uno va a ser del tipo mantenedor empleado, que es el nombre del proyecto donde está, ¿cierto? Mantenedor empleado. La carpeta donde se encuentra, que en este caso es DAL, y el nombre del archivo. Mantenedor, contexto mantenedor. Nuevamente le decimos en qué proyecto. Y ahora le decimos qué archivo queremos que inicialice. Entonces voy a copiar todo esto.
database initializer, vamos a decir que es de un tipo, todo el que escribimos, pero aquí ya no es el contexto mantenedor, sino que es el inicializador. Y esto nos debe inicializar nuestro archivo de datos. Vamos a limpiar la solución, compilar y recompilar. Ya, entonces, este es nuestro SQL Server. Si yo refresco acá, no tengo la base de datos. Entonces, recuerden que si nosotros iniciamos nuestra aplicación, para que cargue la base de datos tenemos que agregar la controladora, agregar, nuevo elemento con scaffolding, controlador de MVC5, vamos a poner empleado, aquí decimos qué modelo queremos ocupar, y el contexto, buscamos nuestro contexto de mantenedor empleados. Ponemos agregar, y nos agregó la controladora de empleado y las páginas de empleado para crear, eliminar, para ver los detalles, editar y un índice. Que el índice sería la lista. Vamos a agregar otra controladora, perdón, otro elemento con scaffolding, agregamos, vamos a agregar el tipo empleado, aquí especificamos qué modelo hace referencia, el mismo contexto y ponemos agregar. Recuerden que no tenemos la base de datos aquí. Entonces nos vamos a ir a nuestra página Shared y en el layout vamos a cambiar títulos empleados. Queremos cargar el index de empleado y el nombre de la controladora. Tipo empleado, index también, y el nombre de la controladora, tipo empleado. Aplicación mantenedor empleado. Aplicación en clases, que ese es el footer. Y limpiamos solución, compilamos, recompilamos e iniciamos. No carga, vamos de nuevo, voy a ponerle stop, vamos a iniciar, ahí está cargando, voy a poner la mitad de pantalla y vamos a poner SQL Server, entonces vamos a poner empleado. Ahí me cargó los datos. Y si nos vamos a SQL Server, generó la base de datos ¿cierto? Aquí tengo un pequeño error, empleado ID, se da cuenta que tiene ID y empleado ID, y si nos vamos al objeto, dejé eso descomentado. Entonces voy a detener,
Voy a cerrar Chrome y vamos a comentar esa línea y ejecutamos nuevamente. Vamos de nuevo a empleado. Refrescamos. Y ahora me eliminó la columna porque como la base de datos cambió, eliminó la columna y se creó nuevamente. Relaciones. Vamos a crear el modelo para que vean que generó el ID, como dejamos el ID con nombre en mayúscula, generó como llave primaria, relacionó el tipo empleado con la tabla tipo empleado, lo mismo para el tipo empleado, agregó el ID como llave primaria, y ahora si se dan cuenta, como le pusimos que el máximo length de las columnas eran 50, el largo, se lo agregó, y como campo not null. Entonces tomó nuestras anotaciones para crear la base de datos.